ni debe ser confundida con el clericalismo, ambición totalmente temporal de dominación que se encarna concretamente en la captación del poder público. Así definido, el clericalismo va mucho más allá de la autoridad legítima de un clero que mantiene dentro de los límites de una comunidad de fieles y no pretende imponer su ley a otros. Por ese motivo, se establece el laicismo como el movimiento necesario para alcanzar una estricta separación laica. Analizar y discutir la vigencia del laicismo en nuestro país nos lleva a defender 7 razones que lo enmarcan e impulsan consecuentemente su consolidación por medio del Estado laico mexicano que lo encarna. Política en la división de poderes propuesta por el enciclopedista Montesquieu. La Constitución se divide en 2 partes, una primera parte de garantías individuales y una segunda parte teórica, ¿verdad?, en el sistema político de división poderes. Estos poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en estos poderes se establece una seguridad pública a los habitantes de este país, y de ahí se derivan en el nivel de gobierno 3 niveles, ¿verdad?, el municipal, el estatal y el federal. Y en términos del artículo 40 constitucional, se dice que en este artículo que es la voluntad del pueblo mexicano en constituirse en una república representativa, democrática, federal, y con este último elemento de republicano, los niveles de gobierno son los mismos: municipal, estatal y federal. Consecuentemente, al Poder Legislativo le corresponde emitir las leyes en materia de seguridad pública, como son los organismos de los ministerios públicos, la organización de los ministerios públicos, los códigos penales, procesales, los de derechos humanos. El presidente de la República propone al procurador de la República en materia federal conforme a la Constitución, que es ratificado por el Congreso de la Unión. El Poder Judicial es el órgano titular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que piramidalmente se va distribuyendo en los demás tribunales de alzada hasta los más bajos, son en cuanto a la cuantía. Procede, el Poder Judicial es el que procura e imparte la justicia en materias de amparo, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo administrativo, las controversias constitucionales. Y en estos 3 poderes recae la seguridad pública, definir la seguridad pública y garantizar esa seguridad pública para los habitantes de México. Asimismo, teórica y legalmente, conforme lo establece la Ley de Seguridad Nacional vigente, se entiende por seguridad nacional o interior las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Lo establece esta ley en su artículo 3, dice que es su objetivo establecer la estabilidad del Estado mexicano. Esta ley entró en vigor en el gobierno de Vicente Fox. 3 puntos son básicos. Primero, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. Segundo, la preservación de la soberanía y la independencia nacionales y la defensa del territorio. 3, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno. Asimismo, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes
de la Federación señaladas en la Ley de Seguridad Nacional y conforme lo establece el artículo 43 constitucional. Asimismo, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional, y asimismo la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Parece un poco técnico, ¿verdad?, para ustedes, para que lo entiendan, y más a cómo está ahorita la situación. Vamos a ser claros. Después de en este gobierno, en la aplicación de estas leyes, en la interpretación de estas leyes, se ha traído efectos muy negativos. Se ha traído una verdadera masacre, una verdadera carnicería proveniente de una guerra que se inició con la toma del gobierno de Felipe Calderón, y ha provocado una confusión inclusive dentro del ámbito social. La gente confunde la seguridad nacional con la seguridad política, porque los que, como acabamos de leer, deben proteger a la nación, su territorio y su soberanía nacional, están dedicados ahora a la seguridad pública como policías, que es el ejército mexicano. Después de la carnicería proveniente de la guerra Calderón contra el crimen organizado, se presentó una confusión general entre la seguridad pública y la seguridad interior o seguridad nacional del país, proponiendo el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, como consecuencia de esa mala interpretación, incorrecta interpretación, y además faltante, porque no atiende a toda la necesidad mexicana, una nueva iniciativa de ley de seguridad nacional. La volvieron a proponer, fue presentada en el Congreso de la Unión, donde fue ligeramente modificada, pero aprobada en términos generales, y se presentó en la Cámara de Diputados, donde se abrió un periodo de audiencias públicas, donde nosotros intervenimos como Frente de Laicos Evangélicos y la impugnamos, porque esa ley tiene rasgos, al incluir al ejército, de un gobierno fascista. Proponiendo el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión una nueva ley de seguridad nacional, en donde se establecen territorios de afectación o excepción, se agrega en esta nueva iniciativa un capítulo de lo que llaman territorios de excepción o de afectación. Todo esto con el fin de darle al ejército mexicano un carácter legal, porque todo lo que ha hecho desde que salió a las calles no está autorizado por la ley, ni es legal ni constitucional. Entonces, el mismo ejército, las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, están pidiendo un reglamento, una ley con la cual puedan ellos actuar, y efectivamente esta ley de seguridad nacional va contra la misma Constitución. Esta ley la están impulsando y promoviendo el Ejército y la Marina por medio del Ejecutivo Federal, y ha encontrado las resistencias debidas de los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, a fin de no llevar toda esta responsabilidad, abre a un debate nacional en audiencias públicas la opinión. Nosotros como evangélicos dijimos que no estamos de acuerdo que al ejército se le den facultades policíacas, porque la ley, la Constitución establece el método en que cada entidad federativa, cada territorio puede dar protección, seguridad pública, que no tiene nada que ver con seguridad interior o nacional. Es una mala interpretación que el Ejecutivo le está dando a la Constitución. De gobernación de la Cámara de Diputados, pues puesto que técnica y legalmente le corresponde a la policía la seguridad pública, y nosotros propusimos que técnicamente es la seguridad, es la policía en los órdenes de gobierno la que debe dar la seguridad pública. Deben mejorar profesionalmente los policías, y el ejército la soberanía nacional o la seguridad interior. Nosotros así lo planteamos y así lo manifestamos en una comparecencia. Traigo copias de esa comparecencia.
se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, ya sea en acuerdos, en escritos y en pactos. Nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras, todo lo hacemos a través de pactos, y se ha perdido ese valor de la palabra, donde se empeña la palabra, y la palabra de Dios nos ha enseñado que si aún yo diese mi palabra con el hombre, tendría que cumplirla. Estos valores se han ido perdiendo. Dentro de las formas de la democracia encontramos una que es representativa, pero también encontramos otra que es directa. La representativa es donde el pueblo se limita a elegir representantes, de los cuales van a deliberar y van a tomar las decisiones en una forma jerárquica. En la forma directa, el pueblo reunido en asamblea o en consejo delibera y toma las decisiones que van a regular la vida en sociedad. La democracia es la forma de organización de personas cuyas características predeterminante es la titularidad del poder, reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a una voluntad colectiva, mis hermanos. Las decisiones colectivas son elegidas o adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confiere legitimidad a los representantes. La democracia y los derechos humanos, estos siempre van a ir de la mano, mis hermanos. Los derechos humanos, por los derechos humanos se entiende que es el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos civiles es la libertad individual de expresión, de ideología, de religión, de propiedad, de contratos y de justicia. El derecho político es a la participación de procesos políticos que otorguen una autoridad política. El derecho social en un bienestar es el derecho en un bienestar económico, sindical, una vida digna, según los estándares prevalentes en la sociedad de cada momento histórico. Transición y la cultura democrática. En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática, la introducción de elecciones libres por sí sola raramente ha sido suficiente para llevarse a cabo con éxito